Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el podcast conversando con la Monarch. Tenemos como primer invitado al doctor Víctor García Toma. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Cómo le va, Gloria? Un gusto en saludarla, mi respeto. Doctor, lindo, lo voy a presentar. Es un honor que sea mi primer invitado en este podcast para los estudiantes, para el público en general. Lo que buscamos es reconectar a todos los juristas, profesionales de alto nivel como usted, exministro, que los estudiantes de Derecho puedan ver a la persona, ¿no? Porque ya como profesional usted pues tiene una experiencia que es notoria. Entonces, eso es lo que queremos transmitir a través de este podcast, que cómo se llega a ser un abogado de éxito a través del tiempo. Cómo es que una persona natural, o sea, como nosotros, como cualquiera, tiene unos sueños, tiene una proyección, tiene unos objetivos claros, ¿no? En la vida y los consigue. Entonces, a través de este podcast, lo que queremos es llegar a todos los estudiantes de Derecho, al público en general, por supuesto, y que conozcan más allá del profesional. De acuerdo. Lo voy a presentar, doctor. El doctor Víctor García Toma es un abogado, docente universitario, jurista. Fue ministro de Justicia desde el 18 de marzo del 2010 al 14 de septiembre de 2010. Actualmente, doctor, ¿sigue como socio del bufet? No, ya me tuve que retirar, sí, por el cargo. Ok, por el cargo. Muy bien. Actualmente, por supuesto, es representante permanente de las Naciones Unidas del Perú. Ahora le vamos a preguntar qué es lo que está haciendo por New York. El doctor, por supuesto, es de la Universidad San Martín de Porras, ¿no? Es bachiller y titulado de abogado. Tiene su maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Voy a ser lo más corta posible porque el doctor tiene una experiencia tan grande que voy a tratar de resumir, pero espero no equivocarme en el resumen. Fue asesor fiscal de la Nación, supervisor del proyecto de la Agencia Interamericana de Desarrollo y Ministerio Público, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Presidencia, delegado de la Comisión Presidencial, asesor secretario de la Junta de Fiscales Supremo, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, miembro del Directorio del Banco de Comercio, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional, director del Instituto de Economía Social de Mercado de la Universidad de Lima, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ministro de Estado en la cartera de Justicia y, bueno, actualmente es el representante permanente de las Naciones Unidas del Perú. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Gloria, muy bien, felizmente. Con calor, dice usted. Acá estamos con frío, doctor. Sí, nada envidiable ni el clima de Lima ni de acá. Doctor, le agradezco infinitamente. Yo sé que siempre lo estoy molestando, pero tenerlo acá en este podcast que estamos iniciando con el equipo es, la verdad, admirable, satisfactorio para nosotros. Ya no somos tan jóvenes, pero digamos que estamos a la mitad del camino y tenerlo siempre es un honor. Muchas gracias. Doctor, le tengo que hacer preguntas. Por favor, adelante. Doctor, si le pregunto, ¿qué piensa ese joven, ¿no? Que tenía 16, 15, 17 años? ¿Cómo pensaba? ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Bueno, es bastante complejo porque en realidad quien quiso y lamentablemente no pudo alcanzar su sueño en ser abogado fue mi padre, que le tocó vivir una época álgida, se inclinó por la lucha social y eso evidentemente generó una serie de obstáculos en su proyecto de vida.
yo siempre tuve muy presente que esa había sido una de los grandes anhelos de mi padre. Y él, de alguna manera, me hacía sentir que a través mío él podía cumplir su sueño, ¿no? Cosa que efectivamente cumplí y realicé y lo hice muy feliz. Pero en el camino yo sentía una particular inclinación por la historia, incluso por la sociología, el periodismo, ¿no? Finalmente, ya ejerciendo la carrera, me di cuenta que esas disciplinas a las que yo añoraba tenían un serio problema, que era el de la falta, digamos, de campo laboral, ¿no? Tienen campo laboral limitado y, digamos, una seguridad para la construcción de un proyecto de vida precario. Entonces, me afirmé en la abogacía, tuve al comienzo algunas dubitaciones, cuando uno pasa por Palacio de Justicia y hay unos leones ahí, uno no sabe si los más bravos están afuera o están adentro, ¿no? Lo digo porque fui practicante, yo trabajaba dentro del Palacio de Justicia, aunque no era parte del Palacio de Justicia. Yo trabajaba en el Servicio Médico Legal, trabajaba y estudiaba. De alguna manera, desde esa ventana, miraba todo lo que ocurría, que en muchos casos no era nada agradable. Entonces tenía ese prejuicio o ese realismo. Tuve la suerte de encontrarme con la docencia universitaria, la cual he ejercido por más de 40 años. Y ya desde la docencia me fui reencontrando con el litigio luego en la magistratura constitucional, y salvo ser notario, he pasado por todas las áreas de la actividad jurídica, ¿no? He hecho asesorías, en fin. Creo, bueno, repetir, salvo la actividad notarial o salvo la actividad notarial, he pasado por todas las áreas del derecho, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Y se siente satisfecho o todavía le falta? ¿Qué le falta al doctor Víctor García Thomas? No, yo me siento muy satisfecho cuando me he encontrado con hijos de alumnos míos y que son brillantes, no tan o más brillantes que los padres, pero al encontrarnos con ellos he sentido un particular gozo. Por ejemplo, me tocó ser profesor y luego presidente del jurado del hijo de Natalia Primo, que es un joven que está aquí en Estados Unidos, acaba de graduarse, ¿no? En un posgrado brillante. El hijo de Nakasaski, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. En otros casos, me he encontrado en la calle con personas que yo no recuerdo, pero me saludan con mucha efusividad y me dicen: doctor, usted me ayudó porque me dijo tal cosa, y me hace recordar a alguna tontería que yo he dicho, pero que a nuestro amigo le ha impactado y lo ha ayudado, ¿no? Entonces, eso a mí me causa una enorme satisfacción. Y luego en la producción bibliográfica, sí he notado que algunos textos han logrado, digamos, ser parte de la vida formativa de un número importante de alumnos, y eso me da gusto, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, y no todos tenemos anécdotas en la escuela, Sí. en la facultad, ¿no? En la facultad de Derecho. Yo recuerdo que nadie de mi facultad se llamaba por su nombre, todos tenían chapa. ¿Usted qué se acuerda? ¿Una anécdota graciosa o una anécdota, digamos, que lo marcó? No, yo hice es un poquito largo, pero creo que vale la pena contar. Yo me hice incidentalmente amigo de la doctora María Cabrera de Castillo, que muchos recuerdan que ha sido una de las primeras lideresas feministas en el Perú, pero además una magnífica profesora. Ella estaba dictando una clase y yo recién llegaba, y ella hacía referencia a un personaje, digamos, de extraordinaria lucidez, comprometido
comprometido con la justicia, que había sufrido persecución, cárcel, destierro. Y es decir, hacía un panegírico de ese personaje, ¿no? Y entonces dijo, ¿y ustedes saben de quién estoy hablando? Y yo no tuve ninguna duda de decir, por supuesto, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y me dijo, siéntese, idiota. Y ella se estaba refiriendo a su esposo, a Luciano Castillo. Bueno, de ahí nos hicimos amigos. De esa anécdota, porque, yo fui a pedirle disculpas por haberla incomodado y ella me pidió disculpas por el adjetivo, ¿no? Que se le salió de... Pero nos hicimos amigos y cuando ella, muchos años después, fue homenajeada por sus alumnos de San Marcos, de San Martín, me invitaron a mí, que ya era ministro, para que dijera unas palabras. Entonces, yo hice recuerdo de un hecho para muchos desconocido, que ella había sido reina de belleza, había sido Miss Piura. Y entonces yo, muy orondo, empecé a hablar, ¿no? Que dentro de las cosas escondidas, pero muy gratas, era haber descubierto que nuestra querida amiga, magnífica profesora, había sido reina de belleza, ¿no? Se lo estaba diciendo a quien había presidido las luchas por el feminismo. Inmediatamente me dijo, ¿cómo cuenta usted esas cosas adjetivas secundarias? Y me acordé de un poema que dice, quien exalta la belleza invita, ¿no es cierto? Quien exalta la belleza invita a la contemplación, pero de la contemplación uno puede encontrar que con la justicia encuentra la bondad de las personas. Una cosa así, ¿no? Muy bien. A la hora que salimos, me dice, ¿y de dónde ha conseguido usted ese dato? ¿No? Bueno, le conté la fuente y me dijo, mire, la verdad es la verdad. No tengo ningún reparo en que usted lo cuente de manera muy medida, muy discreta, porque es cierto, pues yo he sido reina de belleza. Así, efectivamente, le digo, y usted mantiene los rasgos, aunque le dieron ese título. Me dijo, no sea gracioso, pero cuéntelo nomás, ¿sabes? Como que le había gustado haber reivindicado una parte de su vida personal que estaba no muy ligada a luchar por el feminismo, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, tampoco es malo, ¿no? No, para nada, no tiene por qué ser irreconciliable, ¿no? La lucha por la igualdad, nada tiene que ver con la reivindicación de la belleza femenina, ¿no? Con lo que es bello, exactamente. En tanto, eso no sea, digamos, un culto a la frivolidad, sino simplemente al reconocimiento de que los aspectos físicos también reivindican a las personas, ¿no? Claro, lo más hermoso es lo natural, pues, ¿no? Así es, exacto. Sí. Y lo de adentro, lo del corazón. Doctor, durante ese tiempo que usted ha recorrido, ¿se arrepiente de haber estudiado Derecho? Bueno, sé que me ha contado la historia de su papá, pero digamos que en algún momento usted se ha sentado a reflexionar y decir, ¿por qué estoy, no? Porque todos los que tenemos más allá de 10 años de experiencia sabemos que es difícil la carrera, ¿no? No es fácil. Una cosa a la que uno no puede acostumbrarse es, por ejemplo, el tener que ir a... Eso creo incluso ahora ya no se puede hacer, porque prácticamente los jueces no reciben a los litigantes. Pero en los periodos en que eso era, digamos, cotidiano, habitual, era muy indignante ver, por ejemplo, que en algunos juzgados había una larga cola de personas de avanzada edad, por lo general eran pensionistas, que iban a ver procesos judiciales de menor cuantía, pero que para ellos tenía que ver pues con la sobrevivencia, digamos, con una pensión digna. Más allá de si tenía razón o no tenía razón, lo cierto y lo real es que esos procesos no se resolvían. Y los veíamos en las colas y veía que los jueces los maltrataban, ¿no? Incluso, como ya eran caseritos, a veces venían otras personas y hacían pasar a esas personas, a pesar de que ellos habían llegado antes, ¿no? Eso me generaba a mí me genera una profunda indignación, porque por un lado tiene que ver con un tema de eficiencia, es decir, los casos no tienen por qué
ser tan largos. Esos casos, digamos, se pueden resolver hasta con una plantilla, porque los casos son los mismos, ¿no es cierto? Y luego el que ejerce la autoridad debe entender que la ejerce en nombre y en representación nuestra. Y su primera obligación es la de atendernos con educación, ¿no? Y eso no siempre se ve. Eso quizás hace que usted en algún momento piense retroceder el tiempo y haber estudiado quizás medicina, periodismo o siempre derecho. No, porque mire, hemos tenido algunas pequeñas victorias pequeñas, grandes victorias que en lo personal nos hace sentir muy, muy bien. Y cuando hemos conseguido que se le haga justicia, ¿cierto? En el sentido cabal digamos, de la palabra, contra una serie de adversarios, el interés económico, digamos, el tarjetazo, y finalmente se gana y la persona que te ha confiado su caso te abraza y se emociona, ¿no es cierto? Ves a una medalla de la Virgen, ¿no es cierto? Esas son cosas que no tienen precio, ¿no? No, la verdad que y hay gente que incluso se busca el día de mi cumpleaños y llama o llama para Navidad, ya su caso ya pasó hace 10 años, 15 años, pero igual no se olvidan digamos, de esa pequeña victoria que ellos y nosotros tuvimos, ¿no? Bien, doctor. Doctor, sé que su vida ha sido, digamos que como una radiografía, ¿no? O sea, entre sub y baja, ¿no? Quizás también horizontal en algún momento, holgada, en fin. Pero siempre hay algo que cambiaríamos en nuestra vida. ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué cambiaría? Bueno, uno siempre se equivoca, ¿no? Es inevitable equivocarse. Quizás lo que más uno lamenta es que nos ha tocado en diversas oportunidades confiar en personas a quienes les hemos abierto la puerta de nuestra amistad, de nuestra consideración, ¿no es cierto? Y luego, de súbito, aparece una persona totalmente distinta, diferente. Bueno, uno agarra y carga el hombro y sigue para adelante, pero sí le genera un sinsabor en primer lugar haberse visto de alguna manera traicionado, y por otro lado el que uno haya depositado una confianza que a una persona no merecía. Me han pasado en varias oportunidades, ¿no? Otra cosa que nos ha incomodado es que en los diversos lugares que hemos tenido hay personas que nacieron para el ocio. Y entonces es terrible. No, se dice. No, o sea, digamos, hay que decirlo. Cuando hay un grupo colectivo y uno sobra por ociosidad, es, aunque parezca mentira, una fuente de incordio, digamos, de desajuste, porque todos están, digamos, poniéndose la camiseta por hacer el trabajo colectivo, y hay uno que está siempre sacándole la vuelta al trabajo, ¿no? Sí, es muy incómoda. Aprovecho esta conversación, esto que me acaba de mencionar. ¿Cómo hace Víctor García Toma para reponer? Algo es muy sencillo. En primer lugar, lo que pasó. Claro. Ya, como se dice, lo tiene uno en la tarjeta, dice nunca más, si esa persona va por la derecha, yo voy por la izquierda, ¿no? Pero en lo inmediato me pongo a escuchar música. Tengo infinidad de discos, CDs, ¿no? Los long play los logré transformar en CDs. Y tengo CDs de música italiana, de francesa, todas de los años 50, 70, 80, ¿no? Digamos, ese es más o menos el rango
tengo de épocas más recientes, por supuesto, pero el grueso, ¿no? Y tengo colecciones completas, por ejemplo, de algunos cantantes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que a mí, usted de repente ni lo recuerda, pero en la década de los 70 hubo un cantante franco-belga italiano de nombre Adamo, que y yo tengo todos sus discos en distintos idiomas, los he ido coleccionando de distinta manera. Ha habido amigos que viajaban a Europa y le digo, por favor, tráeme, por favor. y negocien. O ahora es un poco más fácil porque existe pues este servicio de delivery, ¿no? De express, ajá. Sí, ¿no? Pero así como él, tengo de 8 o 10 cantantes. Después tengo canciones, digamos, en con distintas versiones, de distintas voces. Y uno ya lo sabe si es la canción cantada por el cantante original o es tan buena o no como la de los otros, ¿no? Y en eso me divierto. Y luego, me gusta conocer quién es el cantante y qué cosa hay detrás de la canción. Claro. Y yo tenía una suerte de ser amigo de Armando Maceques, que ha sido hace un tiempo presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Y con él hemos departido en varias oportunidades y me ha contado unas anécdotas de cómo surgieron las canciones más emblemáticas y uno no sé, uno se ríe después de escuchar la música, que es en realidad lo que había detrás de esa historia, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que la exposición de motivos? La exposición de motivos. Y además, como hay una gran exposición de motivos de muchas canciones importantes, mis amigos, ya cuando estamos digamos, embalados con las bromas o los chistes, Víctor, cuéntanos y saco una nueva, ¿no? Y hay la duda de si yo cuento la verdad, la exagero o la invento. Y le digo, para el caso da lo mismo, lo importante es que ustedes sean entretenidos, ¿no? Y gratis. Y gratis. Doctor, ¿por qué derecho constitucional? Por la inclinación política que teníamos en la casa, ¿no? El tema de la libertad, el tema de la justicia, el tema de los derechos fundamentales. Siempre me interesó eso. Comencé enseñando derecho administrativo, porque no tenía vacante, porque, digamos, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima, que fue la primera casa que me albergó para dictar, digamos, la cátedra, era Luis Alberto Sánchez y Ramírez del Villar. Esos eran los dos grandes referentes. Suplente, fíjese que suplente, estábamos el doctor Valentín Paniagua, el que habla, y el doctor Jorge Power. Entonces, bueno, y después llegó Alberto Borea, ¿no? Claro. Entonces, para que usted vea lo disputado que era este curso, digamos. Claro, ¿no? Maestro Sánchez. Los dos principales habían sido legisladores constituyentes, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ya después, digamos, ellos dejaron paso y ahí ocupamos, ¿no? Y luego, por supuesto, nos abrieron las puertas mi universidad, la Universidad San Martín, en la Universidad Católica de Santa María Villarreal, una universidad que lamentablemente ha desaparecido. Parece que están peleando por reinsertarse. La Garcilaso de Vega, a mí me gustaba mucho dictar en el turno de noche. ¿Por qué? Porque, ¿en la Arequipa? En la Arequipa, pero en el turno de noche, porque en el turno de noche iban todos los que venían o por segunda especialidad, claro, o gente que, digamos, tenía pasado, que quería, me ha tocado tener un señor que era portero del Banco Central de Reserva. Claro. Que no le dejaba mucho, pero entonces yo lo veía que se esforzaba y ya éramos amigos y le digo, digamos, tratando de decirle, bueno, no es necesario esforzarse cuando no se puede, pues, ¿no? O sea, eso es lo que trataba de decir. Y le digo, ¿pero por qué usted quiere ser abogado? Le digo, porque usted viene del banco, seguramente viene ya casi sin alimentos y se va muy tarde. Y entonces me dijo, bueno, yo he formado a todos mis hijos son profesionales, los felicito, le dije. Pero yo les conté que mi gran ambición era querer ser abogado y se rieron de mí.
Entonces estoy aquí para demostrarle a mis hijos que yo voy a ser abogado. Y eso a mí me impactó de una manera enorme. Entonces, por lo menos en mi curso lo ayudé. Y sé que finalmente se graduó abogado, ¿no? Y hay otro caso de un cieguito que ahí nadie le da pelota y yo una vez lo vi plagiando. Entonces, ¿Cómo así? no, el braille pues también se puede. ¿No? me dio tanta risa y digo, no te pases, le dije, ya este es lo máximo, porque me ha pasado a mí, que me estoy plagiando muy evidente, ¿no? Un aplauso aquí para el amigo. Bueno, pues, y nos hicimos amigos, y yo le puse, y se hizo famoso en toda la universidad, le puse de chapa a Vladimiro. ¿Y por qué Vladimiro? Porque él grababa, pues, ¿no? Grababa las clases, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento, Vladimiro se convirtió en un símbolo, digamos, de la universidad. Claro, había que reivindicar cómo llegaba ese hombre, de qué cono vendría, ¿no es cierto? Para llegar vivo a la Garcilaso ya era digamos, un homenaje a la osadía. Y regresar después en la noche ya, pues, eso era lo máximo, ¿no? Subir las escaleras, ir a los baños, porque, digamos, en ese momento no habían todas las facilidades que existen ahora para los discapacitados, ¿no? Entonces, claro. Realmente era extraordinario, ¿no? Loable. Años más tarde me lo encontré con su esposa, que también era ceguito, y yo de broma, y le digo, usted no solamente plagia, también agarra, ¿no? Por la chica. Se empezó a reír y me la presentó. Sí, somos buenos amigos, joder. Sí, cuando eres docente ves temas diversos, ¿no? Y si tienes vocación, estás ahí, ¿no? A mí me ha tocado personas con segunda profesión, ya adultos, ¿no? Que yo digo, bueno, uno dice, ¿no? ¿Para qué quiere estudiar? ¿No? Si ya es contador, si... A mí me ha tocado médicos, policías, ¿no? Químicos, farmacéuticos, ¿no? Y siempre la pregunta es, ¿y por qué esto? No me va, ¿por qué tienen? No, porque o han tenido algún problema judicial y quieren que les vuelva a pasar ahí esa experiencia. Y lo segundo es que siempre tuvieron digamos, el bichito, pero la vida lo llevó para otro lado, pero están en una etapa en la que pueden darse el lujo, ¿no es cierto?, de estudiar de nuevo, ¿no? Claro. La gran mayoría quiere ser abogado. Sí. Es una carrera. Además, una cosa que se ve mucho actualmente es que hoy el número de mujeres es mucho más alto que el de los varones. Y la calidad de la calidad de las notas es mayor. Y cuando me han preguntado alguna vez ¿a qué cree que se deba que existan más mujeres que hombres? Y yo he respondido, es que está claro que a las mujeres les gusta el pleito, ¿no? Entonces... Sí. También es porque, bueno, el Perú ha ido desarrollando también, ¿no? Creciendo y digamos que yo soy como que enemiga de las cuotas, porque creo que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, yo sí creo que debe desaparecer las cuotas, porque eso más bien hace que tengamos una desigualdad total los hombres y las mujeres, ¿no? Pero ya a través del tiempo se ha demostrado que podemos hacer las mismas cosas, ¿no? Sí, digamos, no hay que renunciar al derecho a la igualdad y al derecho a la igualdad de oportunidades, pero algunas medidas que se denominan de acción afirmativa, en vez de ayudar al proceso, en realidad de alguna manera lo entrampan. Y en lo que se refiere finalmente a la asignación de cargos, lo que debe primar es la meritocracia, ¿no? Si son más hombres, son más mujeres, ¿no? Es irrelevante, es el que está más apto para el cargo, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Yo soy corporativa, ¿no? Usted sabe, vengo de empresas. Sí. En directorio solo era yo, mujer. O sea, todos eran hombres, ¿no? Ahí estamos en
todavía en el camino. Yo no considero que hemos llegado al... No, falta... Sí. O sea, aparentemente salen por ahí, ¿no? Pero yo creo que es una cortina de humo. Yo creo que todavía, los que sí estamos en la calle, creo que todavía falta un poco más, ¿no? Un empuje más. Faltan ministras mujeres. Siempre que muestren sean hábiles para la cartera, ¿no? Sí, porque, claro. Por ejemplo, Bachelet implementó este tema de los gabinetes paritarios y no lo pudo sostener en el tiempo porque no era un tema de que deben haber un buen número de hombres y hombres mujeres. O sea, lo que deben haber es ministros competentes, que pueden ser más mujeres que hombres. Eso es irrelevante, sino que sean competentes. Eso es lo fundamental. Ello no implica en reconocer, por ejemplo, en lo que se refiere a políticas salariales, hay una brecha que se tiene que satisfacer. El de que, por ejemplo, todavía hay áreas que son cotos cerrados de los varones y no debe ser. Por ejemplo, yo veo el fútbol y me veo con gran satisfacción como ya las mujeres han entrado. Primero comenzaron modestamente como asistentes de cancha, ¿no? Muchas de ellas ya son o narradoras o son árbitros, son asistentes de campo, ya están, ¿no? Y el fútbol femenino hoy resulta no solamente tan atractivo, sino tan rentable como el masculino. O sea que eso está muy bien y en eso debemos seguir avanzando, ¿no? Sí, hay que decirle a Dina que jale más ministras mujeres. Muy bien. Doctor, vamos a entrar un poquito a conocerlo a usted como persona. ¿Usted es papá, es abuelo? Yo tengo un hijo que está casado, reside en España, es profesor universitario en la Universidad de Girona, ¿no? Todavía no tiene descendencia, por supuesto estamos esperando que eso se haga. El camino. Claro. Pero ahora los muchachos se demoran un poco más, ¿no? No son tan prolíficos, activos y dinámicos como éramos nosotros. ¿Usted solo tiene un hijo? Un hijo, sí. Todavía no ha pisado, porque el doctor Gers creo que hace poco ha sido abuelo recién, me parece. Pero, sí, ha sido abuelo recién, estaba ahí como que medio chocho, ya tocará. Le voy a consultar en dónde ha comprado su babero para cuando me toque. Exactamente. Bueno, es como volver a ser papá, pero en un tema más sublime, ¿no? O sea, mucho más desprendido, mucho más, no estar corrigiendo, al contrario, más chocho, ¿no? El abuelo. Claro, sí, cambia, digamos, los abuelos no están destinados a corregir, están destinados a consentir. Así es. Doctor, ¿qué hace como representante permanente de la ONU? O sea, porque en principio, sabemos su trayectoria, por supuesto, es competencia, ¿no? Pero ¿cómo se es representante de la ONU? Por el Perú, por supuesto. ¿Y qué es lo que usted, dentro de sus funciones, aporta al Perú? Nosotros estamos por cumplir ya nuestra misión. Vamos a retirarnos probablemente a mediados del próximo mes, pero la misión con la que llegamos a Naciones Unidas fue dentro de un contexto muy particular. A raíz de la asonada política que se dio hace 1 año y medio, se inició toda una campaña en América Latina que tuvo repercusiones en otros lugares del mundo y que fue conducido, comandado por lo que se llama el Grupo del Socialismo del Siglo XXI o el Acuerdo de Puebla, ¿no es cierto? Y entonces ahí aparecieron algunas figuras emblemáticas digamos, de la política latinoamericana, el presidente de México, el presidente de Colombia, y lamentablemente estos primeros ataques
al gobierno peruano, gobierno constitucional, en el marco de una sucesión, preestablecida por nuestro Código Fundamental, fue seguida por países como Chile, Guatemala, etc. Entonces había un clima, bastante adverso. La Cancillería en ese momento no reaccionó rápidamente, y entonces el entonces presidente del Consejo de Ministros, el doctor Otárola, consultó con la presidenta y dijo: miren, esta situación requiere de un tratamiento diferente. ¿Qué le parece si enviamos a personas que sean especialistas en derecho constitucional, en derechos humanos, y que tengan un perfil político para que salgan a enfrentar esta campaña? Entonces, en ese contexto, se invitación que fue aceptada, al doctor que fue defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez Camacho. Gustavo Adriancén viajó a la OEA, y a mí me remitieron a la ONU, yo acepté. Luego una segunda ola, en la que está el doctor Hackanson, está el doctor Ferrero, ¿no es cierto? Bien, entonces, y hemos tenido éxito. Hemos tenido éxito porque hemos logrado en los distintos foros, presentar la real imagen del Perú. Por ejemplo, el año pasado, la presidenta viajó, y yo había llegado recién un día antes, y me incluyeron en la delegación, y justamente mi primera tarea, en distintos foros, ya sea los institucionales o con los empresarios, que se yo, era dar el cuadro, ¿no es cierto?, de cuál era la realidad político-jurídica del país. Entonces, yo ahí en 15, 20 minutos explicaba exactamente qué es lo que había pasado, cómo contemplaba la Constitución la solución a una situación de crisis, ¿no es cierto?, cómo es que el Parlamento debía actuar, qué herramientas jurídicas tenía a su cargo para la solución de esa crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, esa prédica la hemos llevado a todos los lugares donde nos han invitado, y nos hemos preocupado en solicitar entrevistas con algunas embajadas o organismos claves, ¿no es cierto? Eso en lo que se refiere al encargo, si se quiere, principal, y razón de ser del nombramiento. Y lo otro ha sido, por ejemplo, defender las posiciones del Perú en el marco de la política internacional, las relaciones exteriores, ¿no? Por ejemplo, presentar la posición del Perú en relación al conflicto de Gaza, al conflicto de Ucrania, una en el que... con conocimiento, por supuesto, ¿no? Con un tema de derechos fundamentales, lo que usted maneja, por supuesto, ¿no? O sea, tratar de poner una posición del Perú, pero con un cimiento, ¿no? Sí. ¿Usted me ve? Sí, sí lo veo. Ah, ya, porque se me ha ido la imagen, pero igual. No, sí lo veo. Ya, perfecto. Le contaba que anualmente se presenta una solicitud de apoyo a Chile, a Argentina por el caso de las Malvinas. Okay. Y bueno, se presentó la moción, pero era una moción a la que le faltaba vigor, garra, ¿no es cierto? Le faltaba firmeza. Entonces, cuando se iba a ser aprobada, porque es parte ya de una rutina, yo pedí el uso de la palabra, me la concedieron, y lo primero que hice, quiero rendir homenaje a los bravos soldados argentinos que murieron en tierra argentina, reivindicando la independencia, la soberanía, independencia e integridad territorial de nuestro hermano país, ¿no es cierto? Y mencioné los nombres de algunos de los soldados caídos, y señalé que ya veníamos por la 20º, no me acuerdo el número de años, el número de resoluciones, y a la fecha eso no pasa de un saludo a la bandera, que yo creo que es inaceptable. Y terminó mi posición, y toda
delegación argentina se acercó, fueron muy efusivos, ¿no? Y al día siguiente me llegó una carta de la Cancillería Argentina, agradeciéndonos por nuestro gesto, ¿no? Claro. Sí, son cosas que de alguna manera... Protocolares, claro, exacto. Sí. Son cosas que ya debieron de finiquitar. Encontrar un camino de solución. Exacto, Claro, ¿no? exacto. Sí. Doctor, justo trasladando eso para todos los estudiantes de Derecho, ¿qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es un organismo que nació en el año 45 con la finalidad de promover la preservación de la paz y generar, digamos, un mecanismo multilateral de promoción del bienestar y el desarrollo de los pueblos. En ese contexto, obviamente, afirmar la defensa integral de los derechos humanos, ¿no? Ya se había vivido una experiencia fracasada con la Liga de Naciones, que se dio a comienzos del siglo XX, y este es un segundo intento. El tema, por ejemplo, de las políticas multilaterales es muy importante. Digamos, el último gran problema que hemos tenido, que tuvimos con nuestro hermano país de Chile, que era el tema de la demarcación marítima, fue resuelto a través de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, depositamos en un tercero, ¿no es cierto?, la solución de un problema que dos países no pueden solucionar de manera directa, ¿no? Entonces, allí se ve, solo en ese ejemplo podemos ver cómo es que la creación de organismos multilaterales que tengan una visión plenaria de los problemas que resultan comunes a nuestros pueblos es útil. Es cierto también que, digamos, los últimos dos conflictos que estamos viviendo, el que se da pues en Gaza es muy lamentable, el de Ucrania también, demuestran las limitaciones de, por lo menos, el Consejo de Seguridad y digamos, estas resoluciones que no son efectivas, que no son meramente declarativas de la Asamblea General. Eso ha generado o va a generar que en un plazo no muy lejano se intente, y yo creo que de alguna manera se produzca una reforma a la Carta, ¿no? Para hacer que el organismo pueda acercarse de manera más intensa al cumplimiento de los objetivos para los cuales ha sido creado. Claro. ¿Nosotros tenemos gobernabilidad, doctor? Nosotros tenemos, en primer lugar, un Estado de Derecho. Tenemos tres órganos estatales que son independientes y están, digamos, con competencias demarcadas, delimitadas. Tenemos prensa libre, los derechos humanos en términos generales, con los defectos de un país del tercer mundo, funcionan, operan, ¿no es cierto? Hoy tenemos el habeas corpus, tenemos el amparo, tenemos el Tribunal Constitucional, o sea, tenemos una Defensoría del Pueblo. Puede que esto no sea del todo satisfactorio, pero funciona, ¿no es cierto? Entonces, hay una institucionalidad que se enmarca dentro del mundo del derecho. Las autoridades, buenas, malas o regulares que tenemos, son ya sea fruto de la elección popular o fruto de designaciones emanadas de procedimientos establecidos en la Constitución. Pueden haber críticas hacia, digamos, las políticas del gobierno. Yo también podría sumarme con todo entusiasmo a esas críticas. No me corresponde hacerlo ahora, pero puedo compartir con muchos esas críticas. Pero lo importante aquí es que debemos entender que todo esto tiene un camino, que es el proceso electoral que se inicia en abril del próximo año y que nos debe conducir en el año 2026 a la renovación de las autoridades. ¿Por qué el 26 y no ahora? En primer lugar, porque las autoridades actuales están gobernando dentro del marco de la Constitución.
En segundo, y eso es muy importante, que es defender la continuidad constitucional. Nosotros hemos tenido peligros y amenazas, hasta crisis constitucionales, pero las hemos solucionado dentro del marco de la Constitución. En segundo lugar, porque tenemos que llegar al 26 con un cierto grado de estabilidad política y estabilidad jurídica, claro, y que permite, digamos, el fomento de las inversiones, ¿no es cierto? Darle seguridad a los inversionistas. Y en tercer lugar, tenemos que tener el tiempo suficiente para que los partidos, ¿no es cierto?, se organicen adecuadamente, ordenen, digamos, sus ideologías de conformidad a los retos del tiempo, presenten programas realistas, recluten a sus mejores técnicos y nos ofrezcan una oferta electoral, me refiero a los candidatos, claro, en los que tengamos CV y no, digamos, prontuarios, ¿cierto? Eso es... O declaraciones claro, juradas. Sí, con todo eso, ¿no? Papá Nicolau, lo que usted quiera. Tienen, digamos, los candidatos, y esa es la primera tarea de los partidos, es asegurarnos que los candidatos que presentan son candidatos que nos pueden representar con dignidad y con decoro. La segunda tarea es la del elector, nosotros, ¿no? Que tenemos que escoger, pues, con mayor responsabilidad. Finalmente somos los más interesados y los que tienen mayor responsabilidad en esa tarea. Hay que reformar en parte el sistema electoral para que dé las garantías de transparencia, ¿no es cierto?, y de corrección institucional. Entonces, no falta mucho. Estamos en un tiempo hábil y suficiente para que esas cosas podamos hacerlas, y entonces a partir del 26 podamos mirar el futuro con más optimismo del que hoy lo miramos, ¿no? Sí, claro, porque si los partidos, por supuesto, nos proponen, ¿no?, lo de siempre, entonces obviamente nuestro voto va a estar un poco... Claro, y si los ciudadanos votamos como siempre, porque también hay una responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Esas personas que están, por ejemplo, en el Congreso, algunas buenas, otras malas, pero esas personas que están ahí están por nosotros en una expresión de voluntad, ¿no es cierto? Sí. De democracia, finalmente. Así es. Doctor, usted ha estado, digamos que casi toda su vida profesional en la función pública. He estado en la función pública y en la función privada, en los dos ámbitos. Sí. Pero digamos que ha estado como ministro, ha estado en el TC, hemos leído su currículum, que ha estado como asesor, en fin, ha estado, digamos que dentro de la función pública. ¿Estamos bien en la función pública y qué debemos cambiar para que el Perú, esa parte importante, ¿no?, que es la generación de recursos para retrotraer a una vida digna, digamos, a todos los peruanos y darles bienes, servicios adecuados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, o sea, en principio, ¿usted cree que la función pública está bien? ¿Está funcionando correctamente de acuerdo a la función pública, ¿no? Como doctrina? ¿Y qué debemos cambiar para que el Perú sea un país ya desarrollado, ¿no? Llevamos ya 45, 35 años en este tema de vaivenes políticos que nos han un poco, ¿no?, nos han golpeado poco a poco, ¿no? Yo ingresé a estudiar conjuntamente con yo estudié y trabajé de manera conjunta. Esa fue una responsabilidad que mi padre me dijo, ahora te toca a ti sostener tus estudios, ¿no? Y me consiguió mi primer trabajo, que fue justamente en el servicio médico legal. Ese periodo, digamos que yo a partir de ahí he vivido en varias entes de la administración pública, los viví con la pre-reforma de Velasco. Y si bien es cierto, muchos de los funcionarios y servidores públicos no tenían título profesional, etcétera, 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 sí tenían, digamos, una gran experiencia. Eran personas muy experimentadas y había un espíritu, digamos, institucional muy marcado que luego no he visto. A partir de la época de Velasco y con buena intención se iniciaron un proceso de reformas por la profesionalización del servicio
pública, ¿no? Entonces, en algunos casos eso ha funcionado y en otros casos eso no ha funcionado. ¿Por qué? Me ha pasado a mí cuando me ha tocado escoger o seleccionar personal. Uno toma un CV y bueno, aparecen títulos, grados, posgrados, diplomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, Debería esa pensar persona, que es un buen profesional, claro, pero muchas pero veces no ya sabemos que en la en el realidad trabajo, sí, que es digamos, eso diferente. se queda al lado porque no ata ni desata, ¿no? Entonces, eh, el CV es importante, el CV es importante, pero no debería ser el único. Determinante, digamos. Así es, porque además es un poco complicado. Hay títulos que valen y títulos que no valen, pues, ¿no es cierto? Hay libros que valen y libros que no valen. Es decir, Sí, sí, sí. no quiero entrar en detalles, pero entonces, Dígamelo a mí que estoy postulando a la función notarial. Pero bueno, he visto por ahí libros, ¿no? Pero bueno. bueno, hasta la tapa está. No No voy a quiero hablar mencionar porque un estoy nombre, en pero concurso también. no voy a mencionar, no voy a mencionar un nombre, pero una vez estaba haciendo una parte de la Constitución. Yo tenía bastante información del Ministerio Público porque había trabajado allí, pero me faltaba la parte teórica. Entonces voy a una librería y encuentro un hermoso libro como de 500 páginas, ¿no? En Ministerio Público. Entonces, vi el nombre de la persona conocida. Este es el libro. Dije, me lo llevé. Y el día que ya empecé a redactar ese texto, empecé a mirar. Y el libro, el contenido tenía 15 páginas. Todo lo demás eran fundamentalmente leyes, decretos, resoluciones. Es el libro no tenía ningún valor jurídico, pero bueno, ya me había ensartado, como te dice. Pero claro, el que No, es tiene que que evaluar ese libro no se va a leer el libro, ¿no claro. es cierto? Lo que va a hacer es va a mirar el tamaño del libro. Simplemente las páginas que te piden y el libro, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que piden en requisitos, pero usted sabe que he estado viendo sus libros, mayormente de constitucionalidad, por supuesto, pero hacer un libro es para mí demasiado difícil porque es tu opinión, es leer mucho, es hablar sobre algo, ¿no? Es muy difícil hacer un libro y un artículo también. Sí, claro, y es una gran responsabilidad. Le acaba de pasar, por ejemplo, a un periodista del diario de La República que se acostumbra digamos, a ser muy, muy duro, muy exigente y provocador con otras personas, y acaba de publicar en un artículo que Sánchez Cerro fue fundador de la independencia, ¿no? Quizás lo que quiso decir es por Sánchez Carrió, ¿no? Claro. Pero digamos, un error de esa magnitud podría eventualmente ser disculpada. Digamos, es un joven, es un ignorante, pero alguien que a lo largo de toda la semana se jacta en una columna y de atacar, digamos, de manera sañuda a quienes no compartan sus ideas, evidentemente desnuda, ¿no es cierto?, de quién es en realidad, ¿no? Doctor, ¿usted está de acuerdo que en la función pública se pida experiencia previa en la función en público? ¿O cree usted que podría entrar un profesional competente? Por supuesto, hablemos de competencia, ¿no? Del sector privado al sector público. Es relativo porque, digamos, yo creo que el que ejerce una función y una actividad, obviamente debería tener, digamos, en el puntaje un plus, ¿no es cierto?, sobre aquel otro que eventualmente podría ir recién a aprender. Pero Es relativo. no colocaría, digamos, en términos absolutos, darle preferencia a uno sobre el otro. Creo que el que tiene, digamos, la formación
tiene el derecho, digamos, a que se le abran las puertas de la administración pública, porque si nunca lo dejamos entrar, ¿qué experiencia va a tener, ¿no? Así es, igual pasa con los practicantes, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo van a tener experiencia? Doctor, ¿qué es lo que debe de tener un abogado? O sea, para ser bueno, para ser exitoso, no bueno, porque todos somos buenos, creo yo, pero exitoso, ¿no? O sea, tener la carrera, no la que usted ha tenido, porque, o sea, yo sé que usted es un ejemplo, pero digamos que siempre al maestro hay que sobrepasarlo, ¿no? O sea, qué es lo que debe tener un abogado? ¿No? Gracias por esa expresión. Lo primero que yo creo que debe tener el abogado es un sentido de responsabilidad. Viene un tercero y nos encarga de alguna manera sus destinos, su patrimonio, su vida personal, su honor, su libertad, ¿no es cierto? Y eso debe merecer un respeto. Máxima, además, cuando esa encargatura va acompañada de un honorario, ¿no es cierto? Entonces nuestra responsabilidad es doble. En el segundo lugar, yo creo la lealtad y la transparencia. Digamos, a los clientes hay que decirles siempre la verdad. Esto se puede, esto no se puede, esto va a salir bien, esto no va a salir bien, ¿no es cierto? Creo que eso los clientes finalmente lo valoran mucho. A mí me ha tocado el caso de rechazar defensas diciendo, mire, disculpe señor, no tiene razón, no le van a dar la razón, los que me han bueno, se han ido, como se dice, lo han desplumado, y luego decirme, oiga usted, ¿cuánto lamento que no le hice caso? Efectivamente ha pasado esto tal como Claro. usted me lo dijo. Quiero agradecerle, porque si yo hubiese sido más atento a lo que usted me hubiese dicho, no me hubiese pasado lo que me ha pasado, ¿no? Y luego, en lo que se refiere ya al ejercicio mismo, los abogados debemos ser precisos en nuestras alegaciones, debemos ser claros, ¿no? Y, fundamentalmente, hoy no se es abogado si no se va bien apertrechado de la información jurisprudencial. Antes el mundo del derecho era el mundo de la legislación. O sea, uno se aprendía el código y ya está. Sí. Luego se avanzó un poco más y se le adornaba con algo de doctrina. No hay que abandonar la legislación, por supuesto, la doctrina es muy importante, pero digamos, el bagaje jurisprudencial hoy es un arma letal para la defensa, ¿no? Doctor, un abogado tiene que ser buena persona. O sea, buena persona me refiero ética, ¿no? O sea, ¿es importante o buenos y malos podemos ser abogados? La ética es importante para el que quiere vivir, digamos, caminando, digamos, Correctamente. mirando a la gente en la calle con total transparencia. Pero lo que no hay que confundir es el falso brillo, ¿no es cierto?, de los abogados exitosos. Muchos jóvenes quedan deslumbrados cuando ven al abogado que camina con Rolex, que camina con un celular, pues ya, ¿no? Espectacular, que tiene un carro en la puerta, que tiene un chofer, el traje pues le brilla por todos los lados. La impresión de ser exitoso, ¿no es cierto? Y el éxito no va por allí, ¿no es cierto? El éxito radica en que cada causa que a uno lo entreguen podamos siempre hacerlo de la manera correcta y digamos, llevarlo de la mejor manera. Finalmente, el éxito está en que la persona que confió con nosotros, esa persona muestre gratitud, pero además se convierta, digamos, en nuestro mejor propagandista, ¿no? Creo que ahí está el éxito. Hay también los llamados estudios gourmet, ¿no? Esos que
cobran mucho y sirven poco, ¿no? Entonces hay toda esta parafernalia también de los grandes estudios que no siempre, digamos, ofrecen los mejores servicios, ¿no? No, el abogado no se sabe de memoria las leyes, las interpreta, ¿no? Eso Así es. o sea, Así es. yo veo a un abogado que me dice el artículo de memoria y ya doy un paso al costado. No, porque yo no me sé nada de las leyes, pero sí las interpreto, ¿no? Obviamente a quien estoy defendiendo, ¿no? ¿Y qué pasa si le cambian la ley? Claro, Claro, exacto. claro. Eso, Quedan las instituciones, pues no, o sea, sí. claro, el derecho tiene antecedentes, como dice usted, doctrina y muchas cosas, ¿no? Es difícil. Yo para mí me encanta ser abogada, pero me parece difícil. O sea, no me parece fácil, como dices, desprendidos no podemos ser. Yo soy muy responsable, ¿no? Para hacer las cosas y todo. El abogado es el combatiente de los tiempos modernos. Antes resolvíamos nuestros problemas cara a cara, ¿no es cierto? Y la idea era de sancionar mediante la violencia a nuestro ofensor. Hoy, efectivamente, esa etapa se ha superado y el papel, digamos, de reparador a nuestros agravios, el defensor de nuestros derechos, es el abogado. Entonces el abogado es el guerrero de los tiempos modernos, pero ese guerrero, como los guerreros antiguos, tiene que tener determinadas cualidades. Primero tiene que prepararse, en segundo lugar tiene que tener una actitud para la ley, ¿no es cierto? Porque el litigio pues es duro, ¿no es cierto? Y hay que enfrentarse a las malas artes del abogado adversario, a la negligencia, A la mala administración. a la mala Sí. administración de justicia, que eso ya pues, es un clásico, ¿no? Ah, Es un doctor, clásico. justo me acaba de acordar para ya ir terminando. En el Ministerio de Justicia, ¿cuál fue su mayor aporte? ¿Qué es lo que usted entró? Bueno, claro, estamos hablando 2010, digamos que, bueno, no sé si se ha modificado mucho en el ministerio, pero digamos que usted entra y ¿qué observa? ¿Qué quiere cambiar? ¿Pudo cambiarlo? Porque hay un monstruo que se llama el sistema, entre comillas, ¿no? Mire, la primera labor del ministro es ser el asesor legal del presidente y del Consejo de Ministros. Y entonces nosotros logramos implementar un sistema en el que no había ningún proyecto a debatirse en el Consejo de Ministros que no pasase por el Ministerio de Justicia. No en lo que se refiere al fondo, que obviamente ni nos corresponde, ni tenemos la experiencia para pronunciarnos sobre un tema de salud, educación. Era ver la parte jurídica, es decir, el procedimiento y si algún principio, algún valor contenido en ese proyecto violentaba la Constitución. Entonces, ese filtro funcionó muy bien, ¿no? Funcionó muy bien. Y esa es, creo yo, la primera responsabilidad. Ahora, tiene la responsabilidad de tener políticas públicas en el área de registros públicos, el Consejo Nacional del Notariado, el sistema penitenciario, ¿no? Que es el más complicado de todos, etcétera, etcétera. Y Tiene luego, varias aristas, digamos. sí, y luego el de promover, digamos, la información legal, ¿no? En nuestra época se logró implementar este servicio de que usted en línea puede saber cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las que no están vigentes, ¿no? Es un servicio que presta mejorar el sistema de la defensa judicial gratuita. Y antes era una desgracia, pues, ¿no? Se consiguió mejorar los sueldos y eso generó que pudiéramos reclutar a mejores abogados, sobre todo jóvenes que venían, pues, digamos, empeñosos, ¿no? Eso mejoró muchísimo. No sé cómo estará ahora, pero en esa época mejoró muchísimo al extremo que cada cierto tiempo los perdíamos, porque o los jalaban de los estudios, o los jalaban del Ministerio Público, o incluso del Poder Judicial, ¿no? Porque veían que estos jóvenes, aparte de la mística que tenían y el entusiasmo que le ponían, eran eficientes. Doctor, ¿qué nos proyecta el Perú a los peruanos?
el Perú, podemos esperar? bueno, el Perú ha sufrido terremotos, crisis política, hemos tenido la pandemia más espantosa digamos, del mundo, en el mundo reciente, y nuestra capacidad de resiliencia es extraordinario. En segundo lugar, era un pueblo esperanzado, y eso es lo que hay que recuperar. Hoy estamos de alguna manera sometidos a la resignación, agobiados por el día a día. La mayoría de los peruanos, digamos, se autofinancian, digamos, su subsistencia, ¿no es cierto? Son el autoempleo. Y en consecuencia, esa situación hace que se descuiden de sus labores, de sus responsabilidades cívicas. Tenemos que recuperar al ciudadano. Tenemos que, internalizarle que lo que sucede en la vida política, en la vida social, en la vida económica, repercute en su vida cotidiana, y que tiene obviamente derechos y responsabilidades en ese contexto. Entonces yo creo que en el futuro inmediato, y las elecciones son un buen pretexto para ello, es recuperar el optimismo, tener una mirada más elevada sobre el futuro, no constreñida pues a lo cotidiano, a los quehaceres diarios. A los quehaceres, digamos, del inmediato, ¿no? Tenemos que pensar que el Perú está más allá de eso, y que en la construcción de ese proyecto cada uno de nosotros tiene un papel, una tarea. Ese creo que es la misión del corto plazo, y yo creo que se puede hacer. El Perú ha demostrado en el pasado sobreponerse a todas estas contingencias, y lo que ahora nos falta es, aunque parecía que ya lo habíamos encontrado, porque habíamos encontrado la ruta del desarrollo, que lo hemos perdido en estos años, recuperar esa senda y con las ideas claras que hay en algunos aspectos avanzar, ¿no? Muy bien. Doctor, y a los estudiantes de Derecho, para terminar, ¿qué nos espera? Porque ya nos ha golpeado la inteligencia artificial. Entonces, mire, la verdad, le soy sincero. O sea, los nuevos chicos pueden estudiar Derecho. Le soy sincero, tenemos demasiados abogados, en el sentido de que el mercado no va a permitir recibirlos plenamente, ¿no? Esa es una verdad. Pero por cierto, no se puede cortar o actar la ambición, el deseo de ser abogado. En ese contexto, en un mercado, digamos, reducido, ¿cómo tener posibilidades de éxito? Lo primero es ser en escoger una disciplina en particular que no esté tan sobrepoblada. Es decir, no es que quiera desanimar pues, a un penalista o a un civilista, ¿no? Siempre habrá espacio para el competente, pero digamos, en términos generales, tenemos que pensar en disciplinas, ¿no es cierto?, que nos permitan un campo más amplio. Y hoy el derecho no basta, ¿no es cierto? Se requieren otras herramientas, ¿no es cierto? Las herramientas tecnológicas, los idiomas. Yo, por ejemplo, soy una persona que no tiene el uso de los idiomas, y he logrado saltar esa etapa por otras razones. Pero para los que comienzan, obviamente, es obligatorio. Las herramientas tecnológicas, el manejo de ciertos idiomas, ¿no es cierto?, deben acompañar, digamos, la formación. Y lo tercero, la reputación del buen abogado comienza desde las propias aulas universitarias. Ahí es donde se sella se sella, como se dice, digamos, la percepción, ¿no es cierto? Porque en un salón todos sabemos quiénes somos, ¿no? Y entonces ahí es donde se define, ¿no es cierto?, de alguna manera
el rostro que luego vamos a exhibir ante la opinión pública. Doctor, ¿usted es un buen abogado? ¿Es un buen amigo? Eso tendrían que decirlo los clientes y tendrían que decirlo los amigos. Pero podría decir que no son pocos. O sea, por lo menos cuento buenos chistes y eso puede ayudar a que hayamos podido mantener una lealtad como amigos de muchos años. ¿Te llega la felicidad, doctor? ¿Te llega la justicia? La justicia es un bien inalcanzable, pero es un valor por el cual tenemos que luchar todos los días, ¿cierto? Podríamos decir que cada día que avanzamos en ese camino, cada día nos acercamos más, ¿no? Aunque obviamente nunca llegaremos al estado ideal de justicia, porque ese estado ya forma parte de otro escenario, ¿no es cierto? Será pues el cielo cristiano, pero sí, hay que aspirar a tener sociedades más justas, más equitativas, más inclusivas. ¿Es feliz Víctor García Toma el día de hoy, 31 de julio? Sí, estamos contentos con la esposa que tenemos, con el hijo que tenemos, con los amigos que tenemos, con las pequeñas cosas que hemos alcanzado. Sí, estamos tranquilos. Nos sentimos bien, que es lo importante. Doctor, hemos batido un récord. Espero que cuando ya se edite todo este video y lo pongamos en las redes, pues seamos un boom. Y estoy segura de eso. Le agradezco. Lo quiero mucho, lo estimo, lo admiro y esperamos siempre encontrarnos en nuestros caminos. Que tenga un súper día, que tenga un súper año, que se concluyan todos sus sueños. Todavía está joven, tenemos para rato y le agradezco. Sé que va a ser un éxito esta entrevista. Estupendo. Muchas gracias, Gloria. Hasta cualquier momento. Ha sido usted muy amable. Un abrazo a la distancia. Cuídese, doctor. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, eso ha sido la entrevista con el doctor Víctor García Toma. Los espero en otra entrevista sobre derecho, sobre estos juristas tan importantes y muchas gracias. Hasta la próxima.